Cuando preparo el bistec con papas con mi receta secreta, nadie se resiste a probar un solo plato. El resultado es súper maravilloso. Para esta receta necesitaremos 500 gramos de bistec. La condimentaré agregando una cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra, una cucharadita de ajo en polvo. Daré la vuelta y la sazonaré de la misma manera. Una cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra y una cucharadita de ajo en polvo. Una vez condimentadas, cortaré el bistec en piezas pequeñas, así de esta manera como lo estoy haciendo. Ya hecho esto, lo pasaremos a un recipiente y pasaremos a la estufa. En una sartén a fuego medio, agregaré un chorrito de aceite. Y cuando el aceite esté bien caliente, agregaré el bistec sazonado y la doraré muy bien de ambos lados. Chicos, esta receta con bistec que estamos haciendo el día de hoy es una receta súper fácil de hacer y queda increíblemente deliciosa. Y ya bien dorados de ambos lados, reservaré por un momento. En la misma sartén, agregaré una cebolla cortada en juliana, 2 dientes de ajo machacado, 2 chiles verdes cortadas en tiras y las sofreiré muy bien por unos segundos. Y ya en este punto, agregaré 2 papas cortadas en cubos, media cucharada de paprika y la incorporaré muy bien. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad miras nuestras recetas, para poder enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Elinda Marrufo desde Venezuela, también para Julie Rocha desde Colombia y para José Urrutia que nos mira desde Chile. Gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. Y ya en este punto, retiraré los cubos de papas y los reservaré para más adelante. A continuación, agregaré 5 tomates cortadas en trozos, media taza de salsa de tomate y la incorporaré muy bien así de esta manera como lo hago. Y ya en este punto, agregaré media taza de agua, una cucharada de salsa de soya, una pizca de orégano, una pizca de tomillo y lo incorporaré muy bien. Y una vez que nuestra salsa rompe en hervor, agregaré el bistec que tenía reservada y mezclaré muy bien. Una vez hecho esto, taparé la sartén y la dejaré cocinar a fuego medio durante 15 minutos. Y ya pasado el tiempo, agregaré las papas que tenía reservada y las incorporaré muy bien a los demás ingredientes. Taparé la sartén y la dejaré cocinar por otros 15 minutos más. Y ya pasado el tiempo nuestra receta está lista, miren lo rica y deliciosa que quedó. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.